Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana que tenemos para alabar al Señor. Y como decían mis hermanos, yo me gozo también de la alabanza porque quiero darle a mi Dios. Hoy vamos a seguir con esta serie de Filipenses y vamos a ver desde el versículo 12 al versículo 20. Y antes que nada yo quiero, sencillamente quiero decir que a mí me impresiona, no deja de impresionarme la palabra de Dios. Cómo, aún de las cosas más escondidas del ser humano, aún de los rincones más insondables del ser humano, ahí está la palabra hablando y redarguyendo. Increíble, impresionante. A mí me impresiona, ¿vale? Como tenemos acostumbrado, yo voy a leer todo el texto y luego vamos a ir desarrollando versículo a versículo de manera sistemática, ¿vale? Filipenses 1 del 12 al 20 dice así, el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí, hermano, hay muchas cosas que hablar. Y vamos a ver 4 cosas, porque en todo esto que acabamos de leer hay una premisa que rige en todo este texto, y es el evangelio. Por lo tanto, vamos a ir viendo 4 cosas. Por ejemplo, el precio del evangelio, o sea, el costo, el precio del evangelio. 2, vamos a ver el resultado del evangelio. Vamos a ver la motivación de predicar el evangelio, qué es lo que nos motiva a predicar el evangelio. Y por último, vamos a ver la gloria del evangelio. Amén. Así que, hermanos, si mientras en el domingo pasado Pablo oraba por la unidad de la iglesia en el evangelio, porque no existe ninguna otra unidad que no sea en el evangelio. Porque si tú no, esto que lo quiero dar como pincelada porque no se habló, pero porque si nosotros observamos Efesios 4, que yo creo que es donde mejor se habla de la unidad, guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un Señor, una fe, un bautismo, un Cristo que es sobre todo y por todo. Eso está hablando de la unidad en el espíritu, que quien la provoca es el espíritu y quien la guarda es la iglesia. Amén. Así que, y que también oraba y hacía partícipe a la iglesia de sus prisiones, ¿vale? De la circunstancia que estaba viviendo Pablo. Así que miren el versículo, vamos a leer lo primero, lo que es el precio del evangelio, ¿vale? Dice así, el versículo 12, vamos a leer solamente una parte. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Hasta aquí. Miren, hermano, realmente el evangelio, el cristianismo, es una confrontación real con las huestes espirituales de maldad, constante y sonante. Es una confrontación constante en un mundo espiritual con Satanás, que es el príncipe de este mundo, y con los demonios. Por eso no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que habitan
en los lugares celestes. ¿Qué significa lugares celestes? En el ambiente que nosotros no vemos. A la cual yo personalmente, yo llamo, podríamos definirlo de otra manera mejor, pero atmósfera o ambiente. Ahí están los demonios. Por lo tanto, hermanos, el precio de esa lucha, de esa confrontación, es la oposición. Si tú o yo, como cristiano, nunca vemos que hay oposición de parte del enemigo por predicar el evangelio, los demás ya saben lo que voy a decir, ¿no? ¿Saben que, hermanos, Pablo, al igual que los demás apóstoles, excepto Juan y el mismo Señor Jesucristo, ellos no padecieron muertes violentas y padecieron a lo largo de su vida por ser incomprendidos? Ellos murieron con una muerte atroz y dieron su vida, su cuello y su vida por el evangelio, justamente por la confrontación que ellos tenían muy claro esa guerra espiritual. Cosa que también hay que decir que la mayoría de la iglesia ni se entera que hay una guerra espiritual. Creemos que el evangelio es lo que hemos visto en Hollywood toda la vida. Si hemos visto en las películas, las iglesias evangélicos protestantes, ¿verdad? En Estados Unidos, ve hasta la casa de la pradera, que veían que iban a la iglesia, luego vivían como les daba la gana, la mayoría, iban a las iglesias y había murmuraciones, problemas, había por aquí, por allí, pero bueno, mientras fueran a la iglesia, todo estaba bien. Sin embargo, el evangelio es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Lo que pasa es que yo entiendo también que nosotros vivimos en como si fuera una burbuja. Hermano, el estándar de vida, la forma es como una burbuja que no nos permite percibir la realidad espiritual en la cual vivimos. La comodidad. Y luego los anhelos de la vida, lo que los estándares de la vida te va marcando y la vida aquí te dice a lo que tú tienes que perseguir, todo lo que tú tienes que hacer, etcétera, etcétera. Entonces nos conformamos a las formas de este mundo sin quererlo, porque hay que luchar, hermano. Hay que poner frenos. Sí, hermano, no ponemos freno porque, a ver, no hay nada de malo en sí mismo en las cosas. Pero aquí Pablo, miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Porque, ¿saben qué? Una cosa, hermanos, miren, cuando nosotros leemos a lo largo de la Biblia las tremendas oposiciones que tenía Israel, la tremenda oposición que tenía, que lo vemos sobre todo en el libro de los Hechos, los apóstoles y demás, ¿ustedes se creen que tú y yo somos diferentes a ellos? Me refiero en la realidad espiritual. Si creemos que somos diferentes, y me viene ahora el pensamiento y esto lo digo porque yo lo pensé muchas veces, como diciendo, Señor, para agregar un poquito a esto, Señor, la iglesia tantas veces hemos sido perseguidos, los mártires tuyos, Señor, en la historia y demás. Padre, antes de que tú vengas, llévanos contigo, ¿no? El arrebatamiento pretribulacional, que es algo que no tiene fundamento, para mí no tiene fundamento bíblico. Porque la gran tribulación será parte final, como un colofón, de todo lo que la iglesia ha vivido en la historia, como al final de los tiempos, la confrontación espiritual va a ser tan fuerte, hermano, tan fuerte que no quedarán contados con los dedos de una mano. Por eso en Mateo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, porque la confrontación será tan fuerte que muchos dirán, esto no es para mí. Al mundo, que es lo que siempre he anhelado. Lo que pasa es que ahora podemos controlar en ciertas maneras. Porque esa confrontación, dice en 2 Tesalonicenses que Dios dice, hay quien lo detiene. Dios está por su gracia, por su amor, Dios está deteniendo al diablo para que nos devore vivo. Y lo está deteniendo. Pero va a llegar un momento que por su justicia, no porque Dios se deslice, va a soltar. Y el diablo será soltado. Y ahí, sálvese quien pueda. 2 Timoteo 2:9. Dice, Pablo le dice esto a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate, mira el consejo que le da. Acuérdate de Jesucristo. Del linaje de David, resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio, y luego voy a hacer una connotación, ¿por qué no dice de el evangelio, sino de mi evangelio? El cual sufro penalidades, ¿va? Mi evangelio, dice Pablo, mi evangelio, que es el evangelio, tiene las consecuencias de sufrir penalidades, hermano. Si tú y yo no predicamos, no testificamos, no somos luz, no somos sal, tranquilo, no vas a tener ninguna oposición. No vamos a tener oposición. Y sigue diciendo, dice, en lo cual sufro penalidad hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra no está presa. Lo curioso, hermanos, que la pregunta que un cristiano se tiene que hacer es la siguiente, en estas cuestiones. ¿Qué simboliza o qué significa las tribulaciones, en este caso la cárcel incluso, por predicar el evangelio? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Saben una cosa, hermano? El efecto es el mismo, solo que cambia la intensidad según la circunstancia por la que un cristiano está viviendo. Y voy a poner este ejemplo. Hace unos meses atrás, no mucho, un par de meses atrás, yo sinceramente, porque no sé, no es algo que me guste mucho y no conozco mucho las redes, no estoy mucho, por ahí pillo algo de casualidad que me gusta, soy yo todavía del siglo XIX, ¿vale? En esas cuestiones. Pero estoy dando mis pasitos, ¿vale? Para aprender, porque hay que aprender. Pero viene Sony y me dice, ¿sabes que te han clausurado y te han puesto algo así como, no sé, en una lista, algo así como que has dicho algo que has ofendido, que has golpeado al espíritu de este mundo? Yo lo interpreto de esa manera, no me lo dijo de esa forma, yo lo interpreto de esa forma. Como cuando te censuran, cuando te quieren cerrar la boca, cuando te quieren oprimir, cuando te dicen cállate. El diablo, hermano, no quiere que hablemos del evangelio, porque Pablo decía, no me avergonzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero te voy a decir una cosa, no dice que no se avergonzaba de su ministerio. Porque claro, yo puedo decir, hermano, yo conozco muy bien el evangelio y además hay autoridad, hay poder de Dios y demás, por lo tanto yo no me avergüenzo de lo que hay en mí. Eso no, porque somos siervos inútiles y lo que tenemos que hacer lo hacemos, sin más. Lo que dice es del contenido del evangelio que no se avergonzaba. ¿Saben por qué digo esto, hermano? Porque si tú y yo, aun con nuestras cargas, nuestras luchas, nos acostumbramos a no cerrar la boca, a hablar el evangelio, tú vas a ver el poder y la gloria de Dios en tu vida. No importa cómo vivas, no importa lo que habla. Porque luego vamos a ver que había gente que predicaban el evangelio con motivaciones muy alejadas de la voluntad de Dios. Pero decía Pablo, pero aún así, Cristo es anunciado. ¿Sabían que en Estados Unidos, en Nueva York, hace años ya, no sé exactamente el año, se llegó a fundar una iglesia, fue fundada una iglesia en un lugar determinado por unos presos que habían estado en la cárcel, que no eran cristianos ni nada, pero que habían escuchado el evangelio por medio de cristianos que entraban a la cárcel y dijeron, esto es un negocio redondo. Se pusieron en una esquina para recaudar fondos, dinero, a predicar el evangelio, a hablar lo que ellos habían aprendido, de lo que ellos habían aprendido. Pues por medio de lo que ellos hablaban, se fundó una iglesia en ese lugar. Imagínense. Pregunto, ¿quién está preso? ¿El portador del mensaje o el mensaje? En este caso, Pablo. ¿El portador? No importa si el portador. Dice Pablo, la palabra no está presa. La palabra, hermano, cuando dice que no está presa es porque tiene un poder impresionante la palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Que ese contenido que tiene tanto poder, uno se puede avergonzar. ¿Sabes cuando nosotros como cristianos nos avergonzamos? Cuando decimos, no, tengo timidez, no sé qué decir, no sé qué. ¿Sabes cuándo nosotros nos atemorizamos y tenemos miedo y no decimos y tal y cual? Porque claro, yo tengo tengo que hablarles, ¿vale? De luz, de cosas celestiales, a personas que están viviendo como yo. ¿Qué les voy a decir? Bla, bla, bla. Ya, palabreríos. ¿Por qué?
Y aún así, aunque diga, le voy a predicar el evangelio, mira, porque a lo mejor la circunstancia te da a hablar y habla. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa palabra que no es tuya, ni eres tú, ni es la palabra que tú has dicho. Yo también he sabido, no sé bien quién y más, no sé si realmente están en así, pero no me extraña que fuera, que nosotros muchas veces nos va a lo que vemos, los números. Iglesias rimbombantes, iglesias numéricas grandes, y va por aquí, por allí y demás. Predica el evangelio. Y hay predicadores que llenan estadios de fútbol. Tú imagínate un estadio de 50, 60 mil personas, en donde hay una personita ahí, y todas esas 60 mil personas están para lo que tú vas a decir. Pero escucha, pero el testimonio de que hubo personas que en una campaña en la calle se convirtió una persona, entregó su vida a Cristo, ¿vale? Pues esa, medio como que la iglesia se iba cabizbajo porque dijimos, un evangelio de poder, un evangelio de impacto. Hemos estado, hemos obedecido, hemos orado para que se convierta la gente. Llevamos 3 meses predicando y se convirtió en 3 meses uno. Pues ese uno es Billy Graham. Uno de los evangelistas más prolíferos del siglo XX. Porque no sabemos el impacto del evangelio, hermano. Lo único que Dios nos dice, no calles. No, que no estoy santificado. No, que no sé mucho la Biblia. No, eso no es excusa. ¿Vale? Así que, de parte del maligno, y esto, escucha bien, de parte del maligno, y esto lo sé, hermano, vamos, no solo porque lo dice la palabra, lo he vivido una y otra vez, muchas veces. Si hay algo que el diablo hace de diferentes formas, pero el fin es el mismo, es acallar. Lo va a hacer de 1000 formas distintas, para que no... Y si tú vas a hablar, él se va a encargar de que la persona que te tenga que escuchar no va a estar o no te va a escuchar de la forma que sea. Enfermedad, distracciones, lo que sea. Yo lo he visto, hermano, y lo digo de manera irónica, que hasta ya faltaba ver al demonio ahí, cómo estaba ministrando esa persona para que no escuchara lo que le estaba diciendo. Testimonios fuertes en la calle, hermano. Donde me encantaba y me encanta. Lo que pasa es que, bueno, uno va cambiando, de hecho es otro tema, pero yo recuerdo tiempos que yo salía a la calle a predicar el evangelio, hermano, y me daba igual las formas. Yo me iba a los lugares, a los cascos antiguos, donde había drogadictos y demás, y yo no hacía nada. Yo me iba ahí, Señor, tú habla, cuando en la ocasión la pones tú. Tú sabes lo que es estar reunido de gente, escuchándote el evangelio, y de repente venir un tipo que bien... Y quererme, tú te vas a callar, tú no vas a hablar, tú no sé qué, no sé cuándo. Y ves al diablo ahí manifestado, pero no quería que hablara. Porque el diablo estaba viendo el poder del evangelio que estaba siendo efectivo en la gente. Y cuando el diablo no puede acallarte a ti por vergüenza, por timidez, por lo que sea, ¿sabes lo que va a hacer? Va a poner emisarios, te va a mandar emisarios para que tú te calles, para que no hables. Y si tu palabra sale por las redes, te van a censurar. Porque el diablo es una persona que entre tantas cosas que hace, te censura. Y ahora nos quieren hacer ver, nos quieren hacer creer que lo que dictamina el statu quo, es la normativa. Cuando la normativa está aquí, hermano, somos nosotros los que cambiamos el mundo. Somos nosotros los que trastornamos el mundo. Pero en estos tiempos es el mundo el que está trastornando a la iglesia. Y es normal, porque los tiempos, las profecías se tienen que cumplir. Y cuando Jesús venga, tiene que estar la iglesia de capas caídas. Tiene que estar. Así que, hermanos, o sea, ¿qué pasaba en Hechos 16 cuando Pablo estaba en la cárcel? Ay, estoy en la cárcel, ya no puedo predicar. Cantaba alabanza, oraba al Señor y tal poder se manifestó que las puertas se abrían de par en par. Fue cuando le predicó al carcelero y se convirtió él y toda su casa. Porque el poder de Dios rompe cadenas. El poder de Dios, el poder del evangelio
rompe los grilletes, hermanos, y abre las puertas de las cárceles. Y eso lo tenemos que vivir. Y además, la predicación del Evangelio es señal de que hay vida. Nunca te olvides, hermano, que la espiritualidad es vida. Vida. Tú vives. Deja que el Espíritu reine en ti para tener la vida espiritual y no te preocupes de nada más. Porque Dios se va a encargar de todo lo demás. Que tengas gozo, que tengas paz, que tengas ganas de predicar, que tengas ilusión por el Evangelio, deseo de agradar a Dios. No, eso lo va a hacer Dios, pero hay que dejarlo. Y hay que hacer morir lo terrenal. Y hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Porque el mayor enemigo somos nosotros mismos, hermano. Aun cuando culpamos a fulano, mengano, sultano, la iglesia, el otro, el culpable es yo. ¿Vale? Así que esos son en la parte que cuando Pablo dice, estas cosas me sucedieron, ¿vale? Y esas cosas que a Pablo le sucedían, sí, dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Sabes que la palabra progreso, para el progreso del Evangelio, uno podría pensar, oh, mira cómo el Evangelio está progresando, se está extendiendo? Eso lo pensaríamos todos. Pero ¿quiere que te diga una cosa, hermanos? Que la palabra progreso es prokopto en griego, que ¿sabes qué significa? Significa romper, partir hacia adelante. Es decir, que lo que está diciendo es que Pablo, por medio del Evangelio, va abriendo brecha, pum, 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 se va extendiendo y el diablo va retrocediendo, los demonios van saliendo, los espíritus, la gente es liberada, la iglesia va avanzando y avanzando a golpe del poder del Evangelio. A golpe del poder del Evangelio. No porque una iglesia es maja, es buena, somos listos, somos majos. Sino porque el Evangelio, solo el Evangelio tiene tanto poder que da igual quién lo predique. Si lo predica fielmente, vamos a ver el poder y la gloria de Dios. Y aún más, las puertas del Hades las vas a ver manifestadas en tu vida. Porque aunque las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre la iglesia, la vas a ver manifestada las puertas del Hades. Porque hay oposición. Porque es una batalla campal por las vidas, por las almas. Y el diablo no se sacia. Porque el diablo tiene miles de millones que ya han ido con él. Los tiene ahí bien reservaditos. Pero aquí los que están en vida todavía están. ¿Sabe qué significan las puertas del Hades? Las fauces del Hades. Es esa boca que está tragando y tragando, porque el Hades es el sepulcro. Luego uno lo simboliza, ¿vale? Pero es eso que va tragando. Por eso dice, en otras palabras, la muerte no prevalecerá sobre la iglesia. Por el poder del Evangelio. Y recuerden de qué oraba Pablo. Por vuestra unidad, ¿en qué? En el Evangelio. No, pero nos lo pasamos bien, vamos por aquí, que están bien. Hermano, no seamos como algunas, no muchas, algunas iglesias, nosotros somos espirituales. No bailamos, no cantamos, no vamos, no viajamos, no vestimos, no tomamos el sol, no la sombra, porque todo es pecado, todo es pecado. Cuidado, discernamos lo que es de Dios o no. Hay que discernir, porque todo nos es lícito. Pero aquello que no nos conviene es la cual nosotros tenemos que discernir, ¿vale? Y a mí Dios me lo deja claro. A mí. Miren, esto, cuando dice en Mateo 16, 18, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, hermano, como el diablo fue atado por 1000 años, y esto es relevante lo que voy a decir. Es una cuestión teológica, yo no sé si todavía los 1000 años van a venir, si son literales, mira, no estamos hablando de eso. Si yo creo que los 1000 años, no son, ¿qué representa los 1000 años? 1000 años del triunfo de Cristo en la cruz. Mira, hermano, todo lo que hizo Jesús, la kenosis en Filipenses 2,
¿va? Siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, y estando humillado, y una vez en la humillación que hizo, fue a la cruz, obediente, y triunfó y Dios le dio un nombre que es sobre todo. Bueno, todo eso no tiene poder. Al final, la gente sigue muriendo, siguen yéndose al infierno, la gente sigue. Pero para el que lo cree, porque el justo por su fe vivirá, la moneda se te da vuelta de esta forma. Porque yo como cristiano, cuando creo que bien, gracias Señor por la cruz, porque ese me hace acceder al cielo y nada más, pero si eso a mí me otorga los poderes del siglo venidero y me hace vivir conforme al poder de Dios, yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida y en mi entorno. ¿Quieres ver a tu familia realmente, hermano, a los pies de Cristo? ¿Quieres ver a tu mujer, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos? ¿Quieres verlo rendido a los pies de Cristo? Claro, tenemos que rendirnos primero a nosotros. Y nosotros experimentar el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice en 2 Corintios 10 que cuando hablamos, ¿no?, de que el arma de nuestras milicias, que es para derribar argumentos, altivez que se levanta, dice, para toda obediencia, pronto para castigar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Por lo tanto, la autoridad empieza por mí, de vivir un evangelio de poder. Y todo esto que nosotros estamos leyendo de Filipenses, como lo podríamos leer de cualquier carta, es poder. Porque el Espíritu no es palabra, no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice, yo he tenido que ir a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿En que creo esto sí, esto no y nada más? Así que, hermanos, como el diablo fue atado por 1000 años para el cristiano, no para el mundo, es por tanto imposible que las fauces de la muerte puedan prevalecer sobre ella, dado que la iglesia se va abriendo paso a golpe del poder del evangelio. Ahora, yo lo vivo, y no ahora. Llevo muchos años creyéndomelo. Así que, hermanos, hemos visto lo primero, las causas, ¿vale? El precio del evangelio. El real precio del evangelio es oposición. Las consecuencias, hermanos, poder de Dios. Porque eso es el evangelio, es poder. Versículo 14. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, o sea, que los hermanos, qué cara dura, ¿no? Cobraban ánimo por la prisión de Pablo. Qué tremendo, ¿no? Dice, cobrándome, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sabes qué efecto causaba la cárcel de Pablo? Y te voy a decir cuál es el efecto que causaba. ¿Qué es el efecto? Nosotros ahora tomamos decisiones, decimos a unas cosas sí, a otras cosas no. Estamos todos bien, no pasa nada, va todo. Ariel y yo predicamos el evangelio. Nadie hasta ahora me han golpeado la puerta y me han dicho, ¿usted qué está haciendo, Señor? Pero cuando todo lo que hemos venido durante años, Ariel y yo hablando de parte de Dios, llega un momento que ustedes ven el efecto visible de que el evangelio no es tontería, es realmente, es una realidad que se ve y que el diablo se manifiesta y que el mundo espiritual es una realidad. Entonces más de uno, no todo lamentablemente, más de uno dirá, ¿esto va en serio? Uy, no, venga, vamos a hablar del evangelio, vamos, como sabemos decir nosotros coloquialmente, vamos a ponernos las pilas. Los tenemos los pastores en la cárcel que vete a saber cuándo saldrán. Y yo todavía aquí, jugando a que si voy a la iglesia, no voy a la iglesia, si leo la Biblia, no la leo. Hermano, es posible que la detención de Pablo despertara la conciencia de muchos para predicar el evangelio. ¿Y sabes qué es un efecto que se ha sucedido muchas veces?
en una persona concreta, y esto yo lo he visto muchas veces, escuchen, resulta que una de las partes puede ser en una pareja, cónyuge, una de las partes fiel a Dios, pero tremendo, y la otra parte rengueando. ¿Sabes qué hace Dios alguna vez? Le quita la vida. Porque nosotros creemos que la vida vamos a vivir unos 80 o 200 años más, por lo menos aquí en la tierra. Esa es la sensación que tenemos, no lo sabemos intelectualmente, pero la sensación es como que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. Y controlamos, que sí, que bueno, que me dice, yo me entra por aquí, me sale por aquí, y la calamidad te tocó la puerta. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y es cuando empiezan a haber frutos por esa semilla que ha muerto. Cuidado, es duro lo que estoy diciendo, pero yo lo he visto así de veces. Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían a Israel, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Ustedes se percatan de que un imperio temía a un pueblo esclavo? Es como si dijéramos, por ejemplo, es como Israel temía de Palestina. El caso es aún más exagerado. Es como decir Rusia teme de Ucrania, aunque el caso es... ¿Cómo vas a temer estos 4 que han sido esclavos en tu propio reino? Y ahora les temes, sí. Porque los egipcios podían comprobar que el poder de Dios se manifestaba en ellos. Crecían y no paraban de crecer. Mientras les oprimimos más crecen. ¿No será que la iglesia solo responde a golpe de opresión? Digo, Filipenses 1:29, que es unos versículos más adelante, dice, porque a vosotros, hermanos, os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Cuidado con estas palabritas, hermano, porque estas palabritas me están diciendo a mí, Julio, ¿estás bien? Sí, gracias, Señor, estoy bien. ¿Te gusta el trabajo que tienes? Gracias, Señor, porque voy con mi camioncita, tengo trabajo de lunes a viernes, tengo tiempecito para predicar, para poder preparar el mensaje los fines de semana. Bueno, que sepa que tu llamado al evangelio no es solamente para que tú vivas bien, sino que padezcas por él también. Pero, Señor, yo estoy viviendo bien. Bueno, espera. Prepárate. En los tiempos del bien, goza del bien, pero en los tiempos del mal, considera. Ahora vamos a ver las motivaciones. Y aquí, hermano, las motivaciones. A mí me llamaba mucho la atención esto. Y yo he visto mucho esto. Miren, primero vamos a leer estos 3 versículos, del 15 al 17. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¡Wow! Ya luego vamos a ver cositas. Pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hermano, ¿quieren que les diga una cosa? Lamentablemente. Mire, se habla mucho, la Biblia, el Nuevo Testamento, habla más del receptor que del emisor del evangelio. Oyen pesadamente, que si no prestamos atención al evangelio nos vamos a deslizar, etcétera, etcétera. Y tú puedes encontrar cientos de versículos que está hablando al que está oyendo. Pero pocas veces es del que habla y cómo está el corazón del que emite el evangelio. Uno de los versículos, poquitos versículos que tenemos, es el que hemos leído de Romanos 1:16. No me avergüenzo yo del poder del evangelio porque es poder. Entonces está hablando del emisor, yo no me avergüenzo. Una actitud, una característica del emisor que no se avergüenza del evangelio. Vale. Pero, por ejemplo, hermano, dice, Pablo no recriminaba el contenido ni la forma del mensaje, sino la motivación. Algunos, ¿por qué? Porque aquí viene la cuestión. ¿Cómo? Y esto lo he visto muchas veces a lo largo de los años en el evangelio, y es triste. Y esto yo voy a hablar de liderazgo.
Y cuando hablo de liderazgo no estoy hablando solo de los pastores. Estoy hablando de aquellos que la han entendido y se han puesto mano a las obras. ¿Vale? No necesariamente uno tiene que ser pastor para ser un obrero aprobado delante de Dios. Pero que hay gente que le encanta brillar y aprovecha la coyuntura para aún brillar más. Esta gente de la cual habla Pablo, aprovecharon de que Pablo estaba en la cárcel para ellos predicar el verdadero evangelio, pero ¿con qué motivación? Señores, no solo Pablo predicó un evangelio bueno, nosotros también. Y si bien es cierto que Dios respalda el mensaje, también hay que hablar del mensajero. ¿Por qué? Porque si el vaso está sucio, el vaso no es genuino, puede caber que el contenido sea trastocado de alguna forma. Miren, hay un pasaje que es para mí brillante, y que esto podríamos sacar, pero de ahí es que cuando el Señor, yo al leer esto decía, Señor, qué tremendo cómo tú aún en los rincones del corazón del hombre, ahí estás tú hablando. Cuidado, dice el Señor, cuidadito con esto. Pero si nadie lo ve, aún más, yo ni estaba pensando en ello. Pero Dios sí, y te advierte. Me advierte a mí, Julio, cuidado con brillar una luz que no es mía. Porque como te puse, de un plumazo te saco. Porque tú estás ahí por mí, por mi gracia. Y para que seas un vocero mío. Y para que hagas morir lo tuyo, día a día, para que mengues tú y crezca yo. Para que tú puedas decir lo mismo que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Y eso nos debe ocurrir a todos, a todos. Pero miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo del 12 al 18. Porque esto ocurría mucho. Y lamentablemente sigue ocurriendo al día de hoy. ¿Y quieren que les diga una cosa de esto que vamos a leer? Si tú eres un creyente, hermano, que no está totalmente comprometido con la obra, esto no lo vas a ver. Esto se ve cuando estás en el barro. Esto se ve cuando estás trabajando. Esto se ve cuando estás día a día bregando con las cosas de Dios. Ahí las ves y las tienes que no solo ver, sino vivir en carne propia. Y es de ahí donde la gente muchas veces no comprende ciertas cosas porque no las ve. Dice así, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Esto Pablo tenía que lidiar con esto un montón. Porque hay gente que le encanta brillar. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. A mí me ha tocado, hermano, tener que hablar a un hermano, decirle, hermano, esto no es correcto. ¿Quieren que les diga? Y este hermano, no lo veo. ¿Quieren que les diga cuál es una materia que deberíamos verlo todos los pastores y todos los liderazgos, materia de seminario? Te lo digo, por experiencia, una materia que debemos y aprobarlos con excelencia además es ética. Ética pastoral, ética ministerial. Porque de la misma forma que Pablo no estaba cuestionando su intención, sino su motivación. Cuidado cuando las motivaciones no son correctas. Porque sale siempre perjudicada la iglesia y pobrecito el hermano que tiene que estar contigo. Porque se las tiene que comer, como decimos, patata frita o patata hervida o como sea, por amor a la obra y que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en su gracia y en su misericordia. Dice, versículo 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. ¿Tenía Pablo para gloriarse desmedidamente? Por supuesto, el que más. Acuérdense que gloriar significa opinión y significa lo que la gente ve de mí. Cuando dice yo me glorío, está diciendo, wow, hermano, yo soy un campeón. Soy
Sobre todo porque nací en Argentina. Eso. Porque los argentinos somos campeones, hermano, en todo, ¿no? Y yo me acuerdo, anda, que el Señor no me ha tenido que pasar ahí revista, pero bueno. Pero dice, pero nosotros no nos gloriamos no nos gloriamos de medidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. La regla de Dios. No somos soldados a nuestras propias expensas. Somos soldados de aquel que dice, así hay que andar. Ahora sí, ahora no, cállate, ahora habla. Cuidado. Y dice, el versículo 14, porque no nos hemos extralimitado. Mira, Pablo está diciendo que no se extralimitado. Hermano, el evangelio a los gentiles, si no hubiera sido por Pablo, el evangelio a los gentiles hubiera desaparecido. Igual por voluntad de Dios no, ¿vale? Pero ¿quién utilizó Dios? A Pablo, no utilizó a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, utilizó a Pablo. Sin embargo, Pablo tenía una autopercepción de sí misma tan buena que decía, no nos hemos traslimitado en obra ajena y demás. ¿Qué? Y yo, hermano, que no me conoce ni yo, tal vez me conozco, y igual me pretendo edificar en lugares o creer que la obra la he realizado yo. Hermano, dice, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros en el Evangelio de Cristo. Miren con qué autoridad. Pero miren lo que sigue diciendo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Saben lo que está Pablo diciendo? Miren, Pablo va, lleva el Evangelio, funda la iglesia crece y mientras la iglesia va creciendo, bueno, Dios va levantando obreros en donde va edificando. Por eso dice, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, ¿vale? La cuestión aquí es que Pablo no se gloria, no se jacta de decir, señores, el evangelio se los llevé yo, ¿vale? Y sigue diciendo, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos. ¡Qué divino! Dice, entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Claro, a Pablo también le tocó que estaba Pedro y había otros que que habían sembrado ellos. Y Pablo dice, yo aquí no me voy a extralimitar, no voy a meterme en la obra de otros. Esto puede, hermanos, que les suene opcional, pero yo que soy pastor no me es opcional para nada. Esto para mí es una regla. Es una regla de ética. Mas el que se gloría es en el Señor, no en sí mismo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Versículos 18 y 19. Dice, que pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, ¿saben que la proclamación de Cristo dice, por vuestra oración y suministración del Espíritu? Aquí hay un detalle muy curioso. ¿Por qué? Porque, hermanos, como decíamos, yo a veces en algunas de mis preguntas trampas, ya la mayoría ya me la conocen esta pregunta, con lo cual siempre responden bien, pero al principio decía, hermano, ¿tú crees que la oración tiene poder? Y todos, amén, porque es lo que hemos oído siempre. La oración no tiene poder, ni tampoco la persona tiene poder. Yo no tengo ningún poder. Y mi oración, ¿qué poder tiene? Si Dios no hace nada, no mueve un dedo, ¿qué poder puede tener mi oración? Cuando en Mateo 6 habla de la oración, antes del Padre Nuestro, ¿qué les decía de los fariseos? Aman la oración. Aman largas oraciones. O sea, hipócritas que amaban orar. Por lo tanto, ¿esa oración tiene poder? Si la oración tiene poder, pues sí, porque no importa que seas hipócrita, porque esa oración tiene poder, pero no, el poder lo tiene Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Porque dice, por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo. Hermano, mire, Pablo estaba tan convencido. La suministración del Espíritu Santo no es solamente tener o no el Espíritu. Por supuesto que está hablando de eso, de tener el Espíritu Santo. Sino que tiene que ver como cuando en 1 Corintios 12 dice
que Dios reparte con liberalidad, reparte como Él quiere los dones según sus propósitos. Entonces, el Espíritu Santo es una obra que se escapa de nuestras manos. Y dice Pablo que por esa oración vuestra, oración del justo, que puede mucho, y la suministración del Espíritu Santo en mi vida y en la vuestra, yo seré liberado. ¿Alguien puede decir con tanta seguridad eso? De que tú estás pasando por una deuda que mañana te han escrito una carta, que mañana te van a desahuciar, va a venir la policía y te va a echar de tu casa. Y no vas a saber a dónde ir. Y que tú o yo digamos con esa seguridad, no, mañana a mí no me van a echar. Por la suministración del Espíritu y las oraciones, a mí no me van a echar. Bueno, esa es la certeza que tenía Pablo. Amén. Por lo tanto, y bueno, ya hermanos, para concluir, versículo 20, la gloria del Evangelio. Así que hermanos, hemos visto lo que es el precio del Evangelio, que es la oposición, la cárcel, las calamidades, los problemas, las situaciones difíciles y demás. Hemos visto los resultados que los hermanos hablan con libertad y se animan a hablar y demás. Que el Evangelio a golpe, porque tiene poder, es como un machete que tú vas en medio de la selva y te vas abriendo paso, ¿vale? Y vas adelantando. Esos son los efectos. Luego hablamos de las motivaciones, cuidado con las motivaciones, hermanos. Porque es cierto que Dios va a respaldar su palabra. Por eso, miren, ahora que me viene, yo lo he llegado a decir, lo he oído, pero un día meditando en esto, no tiene mucha importancia, no la tiene, pero hay que puntualizar. A veces orando es, Señor, te pedimos por tu palabra. Oramos para que, por ejemplo, yo he oído, santifica tu palabra o bendice tu palabra que se va a predicar. La palabra es bendita en sí misma. Si se predica el Evangelio, es bendita en sí mismo. Lo que hay que orar es por el que va a hablar, ¿vale? Por él sí que hay que orar. Porque uno tiembla, uno dice, has dicho lo que no tenías que decir, al final te juega una pasada muchas cosas, por él sí uno tiene que... Pero por la palabra no, porque es bendita en sí misma. Y sabes que cuando uno anuncia, cuando dice, habla de catángelo, que es la raíz de ángel, es anunciar, sin más, es pronunciar, anunciar, pero martirion es la palabra que utiliza acerca, en este caso, de que el Evangelio será predicado. Martirion, que ahí viene mártir, que significa testificar. Porque la mayoría de los cristianos, como mejor, hablan. Pero pregunto, ¿testificamos? Bueno, no es lo mismo. Predicar es parte del testimonio, pero no es del todo. Mi vida tiene que hablar en base a lo que hablo. La gloria del Evangelio. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Les vuelvo a decir, hermano, tú sabes lo que es el honor que es para uno que ama a Dios morir por el Evangelio. A mí que me metan en la cárcel por malversación de fondos, por trapichar por aquí, por allí, el pastor se le ha descubierto, yo que sé, infidelidad, y se te viene el mundo encima, ya va todo el mundo. Pero que usted, Señor, no va a hablar más, no le vamos a permitir que usted hable más. Y aún más, vamos a meter en la cárcel. Y si la persecución es muy rigurosa, hay lo que yo alguna vez conté del pastor chino Wasman Ni, que murió siendo desmembrado. Le iban quitando los brazos, le iban quitando el otro brazo, le cortaban la pierna, le cortaban la otra pierna, hasta que le cortaron la cabeza. Y mientras sufría eso, él cantaba, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con los labios. Y si me faltan labios, porque ya me fui con él. ¡Wow! Yo veo eso y yo digo, mi evangelio es así. Y ese es el único y verdadero evangelio que existe. Nosotros estamos viviendo, hermano, una ficción. Te lo digo así. Estamos viviendo una película real, un teatro.
que cuando estemos con el Señor se nos va a quitar el velo y vamos a ver la realidad. Y habrá de todo. Llantos, arrepentimiento, habrá de todo, de todos. Apocalipsis 7, del 12 al 17, la gloria del Evangelio. Hermano, diciendo versículo 12, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, estos son los héroes de la fe. Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Para los que no les gusta el calor, hermano, este día lo están deseando, Ya te digo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí vemos dos cosas, que es la gloria del Evangelio. Uno, el padecimiento real por un amor profundo a Dios, porque a Dios se le debe de amar con todo mi ser, con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza, y la consecuencia de ese amor hacia el Evangelio, que es Dios enjugará toda lágrima. Ya el sol no me quemará. Yo creo que estará nublado, estará fresquito ahí, incluso un poquito de nieve para algunos. El Señor es tan bueno que le dirá, ven, que le gusta la nieve, venga, que le voy a dar nieve. Nos va a mimar el Señor allí. Pero por una respuesta a un galardón, por un galardón de lo que uno se ha granjeado a lo largo de nuestra corta vida. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, cuánto tenemos que aprender de ti, Dios mío. Señor, que la gloria de tu Evangelio brille en nuestras vidas, Padre. Que aprendamos a pagar el precio, como dice tu palabra, que no solamente, Señor, tú nos has llamado, oh mi Dios, para vivir en Cristo, sino para padecer juntamente con Él, Señor. Señor, para mí es un honor padecer por ti, por causa del Evangelio, no por otras cosas, Señor. A veces las deudas que tenemos no es por causa del Evangelio. A veces los problemas entre vecinos no es por causa del Evangelio. Y muchos problemas que nos atañen no son por causa del Evangelio. Y esas situaciones nos entristecen y nos quitan el gozo. Pero cuando sufrimos por ti, Señor, cuando somos capaces, Señor, de poner la otra mejilla, cuando somos capaces de no solo dar la capa, sino la túnica, y cuando somos capaces de no solo llevar 1 milla, sino 2 millas la carga a nuestro prójimo porque te amamos a ti, eso se convierte en un evangelio glorioso. Por lo tanto, Dios mío, eso quiero que vivamos esta iglesia, Padre. Y sé que el precio es alto, pero es hermoso si tú estás en medio, mi Dios. El precio es alto, pero quiero vivirlo, Dios mío. Quiero vivir ese evangelio juntamente con mis hermanos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.